Sí, ahí volvió. Creo que van a salir separados, pero bueno. Bueno, vamos a compartir la pantalla del práctico. ¿Se escucha así, no? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Bueno, como se ve, estamos compartiendo pantalla. Se ve el título del práctico. Sí, sí. Bien. Bueno, son distintos problemas relacionados con la aplicación de la estadística al análisis de la resistencia al hormigón. Van a ver, a medida de que vayamos recorriendo los problemas, que yo hago mucho hincapié, o trato de hacerlo porque me di cuenta a lo largo de los años que generaba cierta confusión. Yo hablo a veces de hacer cálculos de carácter estadístico y en ese caso me refiero a la aplicación estricta de las fórmulas estadísticas y en otros casos nos referimos a cálculos de resistencia características o medias, de acuerdo a las cuestiones reglamentarias que estuvimos viendo ahora, basadas en los criterios de aceptación y rechazo y a la dosificación de hormigones, etcétera, etcétera. El problema 1 dice lo siguiente. Este sí, el primero es un problema eminentemente estadístico, en el sentido que tenemos 38 resultados y a esos 38 resultados le aplico todo lo que estuvimos hablando de histograma, intervalo de clase, fórmula de Gauss, etcétera, etcétera. Y es todo eminentemente estadístico, nada de análisis de cálculo de resistencia de diseño, ni nada. Dice, al realizar el control de la calidad de hormigón de obra, se han moldeado probetas que se ensayaron a la compresión a la edad de 28 días. En total se realizaron 38 ensayos con hormigones provenientes de muestras distintas, cuyos resultados se indican en el cuadro siguiente. Bueno, acá tenemos 19 y 19, 38 resultados, cada uno con su valor individual. Recuerden que el CIRSOC en particular, cuando habla del valor de un ensayo, siempre tiene que ser el promedio de 2 o 3 probetas. Con una sola probeta no se puede saber el resultado de un ensayo. Porque, bueno, justamente una probeta puede estar afectada por errores groseros de llenado o lo que sea y nunca se va a saber bien si es un problema de ensayo o un problema de qué. Siempre el resultado de un ensayo es el promedio de 2 o 3 resultados. Después hay un ejercicio que lo va a resolver que aclara un poco eso. Bueno, dice calcular la resistencia media, la desviación... bueno. Perdón, antes de empezar. Bueno, después coordinen de mis alumnos quién va a hacer el cuestionario. El cuestionario, en este caso, es la resolución de este problema, así que no me salten todos que lo van a hacer todos, porque la verdad que está prácticamente resuelto, pero... Yo lo hago si quiere, profesor. Bien, Eugenia, le ganaste de mano a tu compañera. El resto de los... creo que está Agustín por ahí dando vueltas, si alguno está de Agustín que les quiera decir Agustín. ¿Estás, Agustín, por acá vos? Me parece que me mintió. Bueno, después pónganse ustedes de acuerdo con sus ayudantes o escríbanle quién lo va a hacer, propónganle quién lo va a hacer. A ver, acá tengo un... acá, bueno, no, perdón, Walter, pero ya te ganaron de mano. Acá había un compañero de ustedes que se ofreció también a hacer el cuestionario. Bien, volvamos, perdón, el desliz. Bien, bueno, calcular la resistencia media, la desviación normal SN, el coeficiente de variación delta, la resistencia característica F'C, valores máximos y mínimos
F'C máximo. Y después dibujar el histograma correspondiente a la frecuencia de resultados observados, agrupado en intervalo de clase de 2 megapascal, conjuntamente con la distribución normal, indicando la resistencia media y la característica. Bueno, problema 1, hay que sumar todos los valores, dividirlo por 38. Esto ustedes seguramente lo hacen en una computadora, le ponen toda la serie de valores y automáticamente le devuelve la resistencia media. Lo mismo le devuelve seguramente directamente, si no hacen esta cuenta matemática individual de sumar cada uno de los valores, restarle la media, elevarlo al cuadrado, etcétera, etcétera. Esto dio 4,8 megapascales, el S. El delta no es más ni menos que el S sobre la media, así que ahí tienen calculado el delta. Y acá la característica se refiere, esto me sirve un poco para ¿cómo se llama? Para recalcar lo que ya les adelanté hoy del tema de estadísticamente hablando o de otro punto de vista. Esta es la fórmula estadística pura, que la característica es la media menos 1,28 del S, bueno, da este resultado. Valor máximo, el valor 4, 20,5, valor mínimo el 17, 42,9. Esta es la parte fácil. La parte difícil dice dibujar el histograma correspondiente a la frecuencia de resultados observados, agrupados en intervalos de clase de 2 megapascal, conjuntamente con la distribución normal, indicando la resistencia media y la característica. Veamos. Esta es la fórmula matemática que yo les hablé, que la vimos hoy en la teoría. Teóricamente, ustedes deberían darles valores a X, o sea, la media ya la calculamos, el S lo calculamos. Teóricamente, ustedes deberían darles valores a X, X que son valores distintos de resistencia, y ver cuánto le da de f de X, lo ponen en fórmula del Excel o en la computadora, y teóricamente le va a salir una curva, ¿cómo se llama? Acampanada. Pero estos son valores que se llaman relativos. Ahora vamos a ver si... Y puede ocurrir lo siguiente. Si ustedes hacen textualmente lo que yo les dije, a ver si puedo escribir. ¿Dónde está? No, tengo que seguir. Bueno, si ustedes grafican textualmente como yo les dije, y acá abajo ponen resistencia 20, 21, 22, 23, van calculando todos estos valores. Estos valores les van a dar 0,001, 0,005, 0,00, todos valores muy chicos, porque son valores, para graficar valores relativos. La idea es que, ahora cuando veamos el resultado, te voy a explicar un poco mejor esto. La idea es que ustedes comparen esta curva en la misma escala que la que dibujaron en el histograma, porque si no el histograma le queda por arriba. Ahora se lo voy a mostrar, no quiero pasar de diapositiva, a ver, vamos a pasar. Les explico acá. Esto es lo que tienen que hacer ustedes, el histograma con todos los 38 valores, estos son los 38 valores, y después dibujar la campana de Gauss. Si ustedes aplican esa fórmula así como yo les dije, la de recién, esa fórmula matemática, acá tengo 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y quieren graficar en la misma escala esos valores 0,001, 0,005. Le va a quedar una curva que tiene esta forma, así textual. ¿Ven el láser ahí abajo? Sí, se ve. Bueno, le va a quedar una curva que no representa, una curva que está bien, pero está fuera de escala para lo que nosotros queremos ver. Nosotros lo que queremos ver es la campana de Gauss en escala con este histograma, como una equivalencia a lo que sería este histograma. Si no, no tiene sentido. Entonces, lo que hay que hacer para que esto sea cierto, hay que llevar la curva de valores relativos, multiplicarla por el área del histograma, y entonces este área
es igual, creo, esto capaz que le estoy mintiendo, pero nadie lo va a negar. Pongamos que este área debajo de la curva es igual a este área que va y viene, pedazos abajo, pedazos arriba. Pero bueno, esa es la idea. Yo voy a llevar esta curva que me va a dar matemáticamente por acá abajo, la tengo que multiplicar por un factor de escala que sale de acá. El factor de escala es el área del histograma. ¿Y qué área tiene el histograma? Esta que le voy a mostrar yo ahora. 2 por 0,5 más 2 por 0,5. Perdón, 2 por 1. Acá tenemos 2 por 1 más 2 por 1 más 2 por 2 más 2 por 1 más 2 por 5 más 2 por 5, etcétera, etcétera. No es más ni menos que hacer 2 factor común de la cantidad de valores que tenemos, que eran 36. 36, sí, 36. Entonces, al valor absoluto, que era el que calculábamos con esta fórmula, lo tenemos que multiplicar por 72. Y entonces eso va a hacer que si yo al valor que da acá lo multiplico por 72, me viene acá. Al valor chiquito que tenía por acá, lo multiplico por 72 y me cae acá arriba. Entonces, ustedes van a trazar esta curva de Gauss y va a quedar esto en la misma escala. Esto de hacerle dibujar el histograma con ese intervalo de clase viene a cuento. Otros años el ejercicio era más largo, después lo sacamos. Era hacer lo mismo con distintos intervalos de clase. Si ustedes toman un intervalo de clase muy chiquito, por ejemplo 1 megapascal, y no, perdón, 0,1 megapascal, esto le va a quedar chiquitito, cada tanto aparece un valor, cada tanto puede aparecer 2, pero no le va a dar la configuración que tiene esto. Y no sirve. Para poder hacer algo así, hay que dibujar un histograma. O sea, hay que definir el intervalo de clase de manera que más o menos nos queden 10 a 15, ¿cómo se dice? Palotes. Si yo utilizo un histograma muy grande, supongamos que digamos 10 megapascales de intervalo de clase, me va a quedar un valor acá, o sea, un cubo acá con 8 valores o con 6, otro acá con 10, y bueno, y tampoco va a dar noción de la idea de la distribución. O sea que la elección del intervalo de clase es también importante para estos casos. Bien, problema 2. ¿Alguna duda del problema 1? Ese ya se los di servido. El problema 2 dice lo siguiente. Durante la realización de parte de una obra, con el fin de evaluar la calidad de un hormigón H20, se han extraído 2 a 3 probetas, según el caso, para obtener el correspondiente resultado de ensayo. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Entonces, llegó el camión 5. Fíjense, es lo que yo hoy le decía, no a todos los camiones se les sacan probetas. Hay algunos en el medio que no se les sacaron, pero estarían involucrados en el supuesto de casos defectuosos entre porque esto es el camión 5, pero esta es la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4. Nosotros, como resultado de estas 3 probetas, vamos a tomar el promedio. Dice, calcular la media del ensayo como el promedio de los 2 o 3 valores. Tengo 3 valores, calculo la media. Aplicar el criterio del Kirchhoff 201 de 2005 respecto a la validez de los resultados individuales de las probetas y descartar para cada caso aquellos que no cumplan con aquel criterio. Calcular las nuevas medias de acuerdo al resultado del punto 2. Bueno, la idea es la siguiente. El Kirchhoff lo que dice acá en este apartado, él dice lo siguiente. Yo tengo 2 valores que tienen un promedio. Estos 2 valores, estas 2 probetas fueron sacadas en el mismo momento. No hay motivo para que tengan diferencia y a pesar de todo la tienen. Pero bueno, la tienen por factores de incidencia del ensayo, lo que sea, y la pueden tener, pero no puede ser muy grande. ¿Qué quiere decir? Que yo calculo la media. Si el valor de el rango del el rango es la diferencia entre los dos, es mayor al 15% de lo que es el promedio, este ensayo no vale. Y después, bueno, ahora vamos a ver lo que dice. Esta es un poco la primera impresión. Bueno,
perdón. El CISOC, resumidamente, entonces dice lo siguiente. Para dos valores, el rango, o sea, la diferencia entre los dos, no puede ser mayor al 15% del promedio. No se puede, quiere decir que en otras palabras que no se pueden alejar más del 15%. Cuando tengo tres valores, dice que la media del rango, o sea, la diferencia entre el máximo y el mínimo, en este caso 30 y 26, dividido, el rango no puede ser mayor tampoco del 15% de las... Esperen, a ver qué estoy diciendo para parece. Vamos a verlo. Vamos a ir haciéndolo acá. El camión 5, tenemos los tres valores, saco el promedio. Lo primero que hago es para todos estos camiones, saco los promedios. El valor mayor es 30,1, el valor menor es 24,6, con lo cual el rango entre 30,1 y 24,6 no es 5,5 y es mayor que el 15% de la media. El 15% de la media es el promedio por el 15%, 4,14. O sea, ¿qué quiere decir? Que acá hay algo que aparentemente anduvo mal, porque el rango, o sea, la diferencia entre el valor mayor y el menor, es mayor al 15%. ¿Qué hago? Lo rechazo no todavía. ¿Por qué? Porque el CISOC me da la alternativa de decir, bueno, tratemos de ver de estos tres valores cuál es el que está lejos o desacopla, porque efectivamente acá uno se ve, ya les digo que acá este está cerca de este y el que está alejado totalmente es este. Entonces, ver de a dos. Vamos a analizar este con este con este y este con este. Y si la diferencia en este caso es del 10% de la media para decir cuál si es conforme o no. Ahora lo vamos a ver porque creo que así explicado con palabras es bastante complicado. O no claro, mejor dicho. El camión 8. Tomo la media, el valor mayor, valor menor, el rango, la diferencia entre los dos. El 15% de la media es 4,28. Esto menor que esto, conforme, listo. Esta es la media para el camión 8. El camión 10, tengo tres valores. Tomo el mayor, tomo el menor, la diferencia, el 15% de la media, el rango es menor que la media, conforme qué valor se toma, el promedio de los tres. El último camión es el más fácil de todos. Tengo dos valores, tomo el promedio, tomo el valor mayor, el valor menor, la diferencia. Este es mayor que la media. Como son dos valores, ya no hay más nada que hacer. Se desecha la muestra. Esta muestra no sirve. Ha habido un error grosero en alguno de los dos ensayos. Directamente ni es buena ni es mala, no es. Se deja pasar. Estamos hasta acá. Ahora vamos a ver ahora nos falta definir el caso del camión 5 que todavía no está resuelto. ¿Estamos hasta acá? Profe, a mí no me quedó claro lo que significa dejar pasar. O sea, significa dejar pasar. ¿lo devuelvo al camión? No. Primero, no puede devolver nada. No, estos son 28 días después, por lo menos. Claro, no pierdan de... Por lo menos. A veces nos pasa eso de creer que estamos en el momento. Esto fue... se desecha la muestra en el sentido de que no se toma válido para ningún análisis de todo lo que se está haciendo. ¿Esto para qué sirve? Perdón. Esto sirve después para aplicar los criterios de aceptación, eso que vimos hoy hace un rato, que ahora al final del práctico lo vamos a ver. O sea que este resultado no se va a analizar, es como que se dejó pasar el camión, mala suerte, no sé, bueno, ahí el inspector le podrá decir al jefe de obra, che, que esto no vuelva a pasar, tomar tu recaudo porque algo se hizo mal, qué sé yo, pero bueno, digamos, no se puede tomar, ojo, no quiere decir que desechar la muestra porque es mala, no se sabe que si es mala o buena, no se tiene datos para saber si es buena o mala, ¿me explico? No se desecha porque el hormigón es malo, no se desecha porque con estos tres datos hay alguna incongruencia que no permite saber si, con por ejemplo, no permite saber si el hormigón está cerca de, ¿cuál era el que se desechaba? También, de 26 o de 30. Pero para un hormigón de que sacaron dos pruebetas en el mismo momento, esto es una incongruencia, que la razonabilidad de los errores de ensayo no la contempla. Bueno, camión 5, analicemos. Sí, igual, a ver si aclaramos. Estamos hablando de camión 5, pero estamos hablando de un hormigón que ya tiene por lo menos 28 días y que está en obra puesto.
Estamos hablando de probetas. No, está bien. Yo ahora estoy, el camión 5 me estoy refiriendo. Bueno. Sí, pero por eso, para que quede claro, digo. Sí, no, está bien. Sí, esta situación se supo 28 días después de que el hormigón se tiró en la obra. O sea, no se puede devolver el camión. El camión ya se fue hace 28 días. ¿Estamos, Gabriel? Gabriel creo que me preguntó, ¿no? Sí, profe, buenísimo. Bien. No, ahora estamos haciendo el análisis del camión 5, para llamarlo de una manera. Las probetas que se sacaron del camión 5. La probeta 1 y 2, el promedio entre ellas, o sea, estoy analizando la 1 con la 2, 26,35, la diferencia 3,5, el 10% de la media, ya no es el 15%, esto no es conforme. Y tampoco con la probeta 1 y 3, o sea que la única que dio conformidad es la probeta 2 y 3. Entonces, se saca, ahora hay que ver qué se decide. ¿Qué vamos a decidir con esto, según lo que dice el CISOC? ¿Cuál desechamos? Acá lo dice, muchacho, no conforme. ¿Cuál desechamos? ¿La 1, la 2 o ¿La la 3? 1? La 1. Las dos desechan 1 y 2 y 1 y 3. La única que queda libre es la 2, 3. O sea que se desecha la 1. ¿Terminó acá el problema? No. Ahora hay que sacar la 1, que la 1 fue la que se fue de mambo. Por suerte teníamos 3 en este caso. Esto lo permite el CISOC, no es que lo inventé yo ni lo inventó un inspector o un constructor. El CISOC contempla esta posibilidad. Entonces tomamos la probeta 2 y la 3, calculamos la media, bueno, y ahí ya sí se acepta la decisión del 29,1, que es la media entre 28 y 30. Esta se dejó afuera. Problema 3. Indique el plan de muestreo para determinar la conformidad o no del hormigón que se va a colocar durante la ejecución de una planta de un edificio con elementos comprimidos en un día de trabajo y que corresponde a la siguiente característica. Esta pregunta, este problema, se condice con la parte de la explicación que dimos en la clase del lunes, no la de hoy, donde hablamos de los criterios del CISOC para el muestreo. ¿El muestreo qué significa? ¿Cuántas muestras hay que sacar de una obra? ¿Quién lo decide? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Digamos, no sé si acá se aclara, pero lo decide nuevamente el CISOC, que dice, de acuerdo a la cantidad de lotes, establece una cantidad de muestras por cantidad de lote. Para un determinado lote de hormigón, donde el lote es el hormigón que se ha preparado bajo las mismas condiciones, supuestamente, en el mismo momento, en el mismo día, tal vez, a ese lote le tenemos que sacar tantas muestras, de acuerdo si es modo 1, modo 2, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se establece el tamaño del lote? ¿Qué es un lote? ¿Quién lo decide? Bueno, el CISOC también nos da distintos indicadores de cómo establecer el lote en función de los metros cuadrados que vamos a hormigonar ese día, de los metros cúbicos que vamos a hormigonar ese día, de la cantidad de pastones que se van a usar ese día. En general un pastón es todo el hormigón que llega en un mixer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en base a eso, acá se dan los datos: modo de control planta ejecutora 2, volumen total a colocar en un día de trabajo 450 metros cúbicos, capacidad media de los camiones mezcladores 8 metros cúbicos, superficie construida 1800 metros cuadrados. Entonces vamos a analizar. El CISOC dice lo siguiente: por volumen a colocar serían 450 metros cúbicos dividido 100, da 5 lotes. O sea, estamos en modo 2. Un edificio tiene elementos comprimidos, que son las columnas y tabiques. O sea que 450 me da 5 lotes. Por pastones serían, pastones a realizar, si yo tengo que volcar 450 metros cúbicos en camiones que tienen una capacidad de 8 metros cúbicos, voy a tener que utilizar 56 camiones. El número de pastones que estipula que es un lote son 50 camiones. En este caso serían 56 dividido 50, bueno, siempre apuntamos redondeamos para arriba, digamos, 2 lotes. Por metro construidos tenemos 1800 metros dividido 500 metros, que es por superficie construida, serían 4 lotes. Adopto el mayor de los 3, 5 lotes. O sea que este hormigonado de este día, estamos suponiendo 5 lotes. ¿Qué hacemos con eso? Bien. Para cada lote, el CISOC establece
5 muestras por lote, o sea, 25, o como mínimo 3 muestras por planta, 3 muestras. Adoptamos el mayor de los dos, 25 muestras. O sea, si, como dice el CIRSOC, utilizamos 2 probetas por cada muestra, vamos a tener 50 moldes. Si usáramos 3, si queremos usar 3 moldes por ensayo, tenemos que usar 75 moldes. Se adopta el criterio de muestrar al azar aproximadamente de las 25 muestras en los 56 pastores a realizar, o sea, aproximadamente una muestra cada 2 camiones. Porque otra cosa que hay que hacer, que yo no hice mucho hincapié, lo correcto, en realidad hay gente que tiende a hacer lo incorrecto, pero incorrecto en el sentido siguiente. Nosotros, la elección del camión que vamos a sacar probetas debería ser al azar. O sea, todos estos análisis estadísticos se basan en azares, no en subjetividades o predisposiciones a decir, ah, no, este camión lo veo mal, a este le voy a sacar probeta. Ah, no, este hormigón me gusta, tiene buena pinta, a este no le saco probeta. Eso es digitalizar el muestreo y desvirtuar la estadística, porque si yo le saco probeta nada más que a los camiones que me parece que están mal, voy a estar sacándole de los valores menores, supuestamente, si mi ojo es bueno, capaz que mi ojo dice que está mal y está bárbaro. Y estoy desvirtuando el criterio de aceptación que va a usar el CIRSOC o el inspector, se basa en cuestiones estadísticas, o sea que tiene que aceptar los hormigones buenos como los malos. Lo mismo, si yo digo vamos a sacarle muestras nada más que a los camiones que me parecen buenos, bueno, estoy desplazando la curva para adelante, no la curva, estoy dejando debajo los valores malos y agarrándome los buenos. Eso no es estadística, eso es, por eso se dice al azar. Entonces, lo que uno debería hacer para no tentarse, es decir, el día anterior o el mismo día temprano, si se quiere, bueno, tengo 56 pastones, tengo 25 muestras, agarrar un bolillero o de empezar a decir, le saco al 1, 3, 4, 8, y así bueno, de una lista de números azarosos de la computadora, distribuir estos 25 entre los 56, de manera que no influya o no incida el azar, digamos. ¿No? O sea que incida el azar y no la predisposición. Problema 4. Una empresa hormigonera ha producido a lo largo del año únicamente un hormigón H25 mediante un tipo de control 2 y de la realización de más de 200 ensayos ha determinado los siguientes parámetros estadísticos. Resistencia media 32,5, S igual a 3,9 megapascal. Bueno, primer parte del punto, cumplió estadísticamente la condición de ser un H25 según el CIRSOC 201 del 2005. Fíjense que me tomé el trabajito, que no es nada del otro mundo, de colocar en rojo y negrita y ampliado estadísticamente. Acá es lo que yo le decía, acá vamos a aplicar una fórmula estadística. Esto se lo digo porque me ha pasado así en evaluaciones donde uno pone cumplió la condición de ser un H25 y si no le aclara estadísticamente, es cierto, algunos se mandan con los criterios de aceptación, mezclan conceptos y qué sé yo. Bueno, para evitar esa confusión, yo aclaro que es estadísticamente, que significa aplicar las fórmulas estadísticas puras y calcular el coeficiente de variación correspondiente. Vamos a seguir, después vemos los otros puntos porque voy a hablar de gusto. H25, F'CM. ¿Qué tengo que hacer acá alguno? A ver, ¿cómo calculo la resistencia característica estadísticamente? La fórmula que tenemos con el grado de control. No, esto no sería estadística. Esto sería con el criterio de aceptación del CIRSOC. Yo estoy hablando de estadística pura, por eso. ¿Cuál es la fórmula estadística pura que me permite calcular la resistencia característica? La resistencia característica es la resistencia media menos 1,28 ds. 32,5 menos 1,28 ds igual a 27,5. ¿Cumple? Pregunta cumple. 27. Bueno, esto
en realidad ningún reglamento, perdón, esto puede ser que un reglamento lo establezca, como decía el CIRSOC en algún momento al pasar, que debía cumplir con eso para la planta global. La planta global quiere decir eso, que es una planta que viene trabajando hace mucho y tiene 100, 200 valores de resistencia y se le ocurre calcular cuál es la resistencia característica de ese hormigón que estuvo fabricando y aplica esta fórmula estadística y acá dice que cumple porque tiene una gran cantidad de valores que le permitieron decidir o calcular estadísticamente la resistencia y le da que es mayor que 25. Eso es lo que significa esto. Y después calcular el coeficiente de variación correspondiente, bueno, no es más ni menos que el S dividido la resistencia media. $3,9 dividido 32,5, 12%. ¿Está claro porque no contestó nadie lo de la primera parte de la pregunta? Por eso se aclaró, lo aclaré yo que la palabra estadísticamente, bueno, significa esto, esta fórmula es la estadísticamente probable. Bueno, ahora viene la parte embromada del ejercicio. Embromada, relativamente. Es un problema que lo hemos tomado, lo vamos a tomar, le cambiaremos los datos, como quiera. Pero a pesar de tantas indicaciones o avisos de lo que ocurre, siempre es un problema que no sé por qué va, no sé por qué. No digo que sea fácil, creo que no es difícil, pero sobre todo si se estudia, si se estudia se entiende. Pero no sé por qué, a pesar de que tantas advertencias y todo, cuando llegan los parciales muchos lo resuelven mal. Sigo, perdón, como problema 3. Mamá, estamos en el problema 4, ¿no? Bueno, acá hay problema. Es el mismo problema recién, el punto 3. Si a la misma, ¿se acuerdan? Vamos a volver atrás para no confundir, es el problema 4. El título, el enunciado decía, una empresa hormigonera ha producido a lo largo del año únicamente un hormigón H25 mediante un tipo de control 2 y de la realización de más de 200 ensayos ha determinado la siguiente parámetro estadístico y bueno, por ahí cumple, por ahí sale las primeras dos preguntas de calcular estadísticamente. Ahora vienen las tercera y cuarta pregunta. Dice, si a la misma empresa se le encarga para una nueva obra la realización de un hormigón H30, manteniendo los mismos tipos de controles y asumiendo quiere decir suponiendo que por lo tanto se mantendrá constante el coeficiente de variación, ¿cuál deberá ser la resistencia de diseño para la nueva dosificación a realizar? Acá hay que entender dos o tres cosas. Se supone que si se van a mantener los controles y lo único que se va a hacer es cambiar de tipo de hormigón, estábamos haciendo un H25 y ahora vamos a hacer un H30, lo que se va a mantener constante, si mantenemos los controles, es el delta. ¿Se acuerdan que yo les había hablado que el S varía ligeramente en la medida que aumenta la resistencia media, pero lo que se mantiene constante es el delta, el coeficiente de variación, siempre y cuando hay plantas que tienen un delta de 12, otras de 15, una de 10 y otra de 20. Cada planta, de acuerdo a la manera de trabajar, tiene su control. Esta planta no va a hacer nada nuevo, va a cambiar de tipo de hormigón, pero va a seguir con sus mismas costumbres respecto a lo que hace el control. Lo controla más o menos, o no, o lo que sea, pero siempre lo mismo. Y la pregunta es, ¿cuál deberá ser la resistencia de diseño para la nueva dosificación a realizar? O sea, a partir de ahora, ya los resultados, de esos 200 resultados que quedan atrás, yo tengo que volver a empezar y hacer un nuevo hormigón. ¿Qué fórmulas tengo que utilizar para hacer una resistencia de diseño según el CIRSOC? ¿La del tipo de control? Sí, la del tipo de control 2. ¿Cuántas fórmulas son? 2, creo. Dos. Para cualquiera de los dos de control, ¿se acuerdan que
Digo, ¿se acuerdan? Porque lo usaron, esto de diseño lo estuvimos viendo en el práctico 4 y los parciales correspondientes. Había dos fórmulas de diseño, se adoptaba la mayor de las dos. Así que hay que ver con las dos. Entonces, pongo la primera fórmula de diseño para el modo 2 que nos da el CIRSOC, que dice que la resistencia de diseño tiene que ser igual a la característica más 5 más 1,34 Ds. El S yo no lo conozco. Conozco el S de cuando la hormigonera hacía H21. Pero como acá me dicen, suponiendo que se mantendrá constante el coeficiente de variación, lo que yo sé, que el S no va a ser, no sé cuánto va a ser, pero sí sé el delta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un truquito. Reemplazo el S por delta por la resistencia media o de diseño. Acá sí lo que hay que interpretar es que siempre acuérdense que la resistencia de diseño es lo mismo que la media, nada más que cambian de nombre por el uso que se le da, pero es lo mismo. Entonces, cambio el S no es más ni menos que delta por la resistencia media. ¿Se acuerdan que delta es S sobre la media? Por lo tanto, el S, espejo, es delta. Entonces reemplazo el S en función del delta y la resistencia media. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué hago ahora? ¿Yo qué estoy buscando? ¿Conozco la resistencia? ¿Cuál es la resistencia característica que tengo que poner acá? 30. 30. La del hormigón que yo voy a hacer, no de la que hice, la que yo voy a hacer. ¿Y cuál es mi incógnita acá? ¿El delta lo conozco? Sí. ¿Cuál es mi duda entonces? La resistencia de diseño. La tengo acá en esta fórmula en los dos términos. ¿Puedo despejarla? Sí. Sí. Despejamos. Perdón, acá está explicado de otra manera. Esta es la segunda fórmula, lo mismo. Reemplazo el SN por delta FR y después agrupamos, despejamos F'Cr y elegimos la mayor de las dos. Eso les digo, total, es lo mismo. He visto en los parciales esa parte bien, y después, bueno, como algunos ven y creen, no sé qué piensan, cómo está funcionando esto, ven el F'Cr acá y acá, igualan estas dos fórmulas, o sea, esto lo pone igual a esto, o sea que esto es igual a esto, y después agrupan, bueno, una serie de matetes que, no, esto se calcula para la fórmula 1, se calcula para la fórmula 2, y se elige el mayor de los dos. Esto hay que, por supuesto, yo acá no lo hice porque, bueno, es matemática pura. El que haga el trabajo práctico lo va a tener que hacer, el cuestionario, y ahí van a ver. Hace falta que yo tengo F'Cr, paso restando 2,33 de delta de F'Cr, saco factor común F'Cr de 1 menos 2,33 de delta, igual a F'C. Y después F'Cr es igual a F'C sobre 1 menos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende más o menos? Sofía, los cohetes. Sí, sí. Bien. ¿Cuál hubiese sido esa resistencia de diseño si no se hubiesen contado con resultados previos? O sea, si no existía ese H25 de antecedente. O sea, que las fórmulas estas no valen, porque el CIRSOC dice que si no tenemos resultado tenemos que aplicar estas fórmulas. Entonces, para 30 hubiese sido 30 más 8,5, 30 más 8,5, 38,5. Problema 5. Sean dos hormigones de igual resistencia, este es estadística también, sean dos hormigones de igual resistencia media, F'Cm 32,5, cuyo coeficiente de variación de la resistencia son respectivamente 15 y 21. Calcular las resistencias características en forma estadística de los dos hormigones. ¿Cuál es la desviación típica de cada hormigón? Graficar y comparar y comentar los resultados. Este es un problema típico, típico en el sentido de que ya lo vimos hoy en la explicación teórica. Son dos hormigones que tienen la distinta media, igual media, perdón, y distinta variabilidad, y lo que estamos calculando es la resistencia característica. ¿Cuál de los dos va a dar menor resistencia característica? Es el mismo ejemplo que vimos hoy en la parte teórica.
El que tiene 15 o 21. Para la misma media. 21. 21 porque aleja para una misma media. Se abre más. Se achata la curva y se abre más efectivamente. Entonces tenemos que la resistencia característica del hormigón 1 es la fórmula esta matemática, estadística, perdón. Lo tenemos que hacer en función del delta. ¿Se acuerdan que hoy lo habíamos hecho? El S lo poníamos en función del delta, agrupamos y nos queda que la resistencia característica es igual a la media por 1 menos 1,28 de delta. Entonces hacemos 32,5 por 1 menos 1,28 por 0,15, no por 15 porque 15 porcentaje, 0,15 numérico, 26,26. La del segundo hormigón, 23,76. Eso lo graficamos. Perdón. No, antes de graficarlo, ahora lo vamos a graficar. Después pregunta cuál es el S de la desviación típica de cada hormigón. Bueno, el delta ya lo sabemos, la resistencia media la tenemos. 487, 682. Graficar, comparar y comentar los resultados es esto. O sea, hormigones con igual resistencia media, 32,5. Esto, si ustedes ponen esa fórmula en un Excel y le pide que le tiren la curva, la curva le tira esto ya directamente, y lo único que tiene que hacer es marcar la media, marcar la característica de uno y marcar la característica del otro. Conclusión, comentario que se puede hacer es que hormigones con igual resistencia media, al aumentar la desviación o la dispersión, disminuyen la resistencia característica y por lo tanto se hacen menos confiables. Este problema del 6 es al revés, es el otro problema, no al revés, es el otro problema. Son dos hormigones con una misma resistencia característica, una desviación típica de 3,5 en un caso y 5,4 en otro, que van a dar como resultado dos hormigones de mayor que, o de distinta que. Tienen igual característica, pero distinta desviación. Van a dar dos hormigones de distinta. Distinta media. ¿Cuál va a tener más media? ¿El de 5,4? ¿Cuál va a tener mayor resistencia media? ¿El de 5,4 o el de 3,5? El de 5,4, que es el que tiene menos control. ¿Se acuerdan que al tener menos control, la curva que es más achatada se desplaza hacia la derecha y tiene mayor resistencia media y es la que ocasionaba el famoso menor razonado a cemento, mayor contenido de cemento? Calcular estadísticamente la resistencia media de los dos hormigones, cuál es el coeficiente de variación de cada hormigón, cuál de los dos hormigones es más confiable y graficar, etcétera, etcétera. Bueno, estadísticamente es esto siempre. La media, esta fórmula es sagrada en la estadística, ¿no? La resistencia media y la característica más 1,28 de S. Entonces, para el hormigón 1 es 26,8 más 1,28 por 3,5, etcétera, etcétera. El delta es la relación entre el S y la media de cada uno. Y bueno, en la graficación del resultado sale esto. Hormigones con igual resistencia característica. Uno, el que tiene menor S, tiene menor media, tiene la campana más puntiaguda, y este tiene la campana más afilada, más achatada, lo cual da mayor resistencia media. Conclusión, ¿cuál es la conclusión de esto? Que los dos hormigones son igualmente confiables, pero el hormigón con mayor desviación va a requerir mayor resistencia media y por lo tanto mayor contenido de cemento y por lo tanto va a ser más caro que el hormigón con menor resistencia, menores. Bueno, presten atención porque acá tengo que hacerle una aclaración para no generar confusión. Suponiendo que los resultados de ensayos indicados en el problema número 1 hubiesen sido utilizados a medida que se registraban para aplicar los criterios de aplicación o rechazo del CISOC 201 para el tipo de control 1 a un hormigón H25. Este problema representa la siguiente situación. Yo estoy teniendo resultados de probetas día a día, semana a semana, lo que sea, y a medida que van llegando los resultados, los voy poniendo a
a criterio de aceptación y rechazo del CISOC a ver si me lo acepta o no. No es el problema 1, si bien yo uso la tabla del problema 1, no es el problema. El problema 1, yo tenía los 38 valores de golpe y los analizaba todos juntos. Esto yo lo único que hice fue utilizar los datos del problema 1 para generar este problema 7, pero con otro fin. En este caso tenemos que suponer que los resultados se fueron generando día a día y que yo no estoy analizándolos ¿cómo es que se llama? Analizándolos en su conjunto, sino a medida que pasan los resultados y en base a eso voy tomando los criterios correspondientes. Entonces, indique cuáles de los resultados obtenidos hubiesen sido aceptados o rechazados, realizando a tal fin una tabla comparativa y graficando los resultados obtenidos conjuntamente con los límites estipulados por el reglamento. Determine de acuerdo a lo obtenido en el punto 1 el volumen no conforme, indique las verificaciones a realizar sobre el volumen de hormigón determinado, no conforme de acuerdo al CISOC, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos por el modo 1 primero. El modo 1, el criterio de aceptación y rechazo, bueno, esta parte no la vamos a analizar, es la de todos los valores en conjunto, pero como supuestamente no tenemos los valores, esto no lo podemos, esto es para cuando tenemos muchos valores. Y analicemos el B y el C. La media móvil de 3 valores consecutivos tiene que ser mayor que la característica, que es 25, y los valores individuales, tienen que ser todos mayores que la característica menos 3,5, es decir, 25 menos 3,5, 21,5. Esto son las fórmulas, llevémoslo a la práctica desde el punto de vista de cada uno de los valores. Yo acá tengo el primer valor, es 26,5. Bueno, acá yo tengo, acá voy a calcular, estos son los valores individuales, acá voy calculando los valores de la media móvil, pero fíjense que para los dos primeros, como les dije hoy, no tengo que esperar el tercer valor, y entonces analizo. ¿Es la resistencia individual mayor que 21,5? 26,5 mayor que 21, cumple. 29 es mayor que 21, cumple. 29,1, cumple. Y acá, en el tercero, empiezo a generar el promedio. Este valor que está acá es el promedio de estos 3 valores. ¿Cumple? ¿Por qué cumple? Porque tiene que ser, la media móvil tiene que ser mayor que 25, de acuerdo a lo que dice acá. Pero el cuarto valor, viene el cuarto valor, calculo la resistencia media, que es la media de estos 3 últimos, del 2, 3 y 4. ¿Cumple la media móvil? ¿Es mayor que 25? Cumple. Pero el valor individual, no cumple. ¿Por qué? Porque es menor que 21. Entonces no cumple. Me cumplió la media móvil, pero no cumplió el valor individual. ¿Qué pasó? Este valor era muy bajo, muy bajo. Hasta ahora con la media móvil no nos había afectado porque los valores que lo acompañan, fíjense, a este 20,5 lo acompañó estos dos. Después lo acompaña este y después lo acompaña este en esta media móvil. Bueno, y así siguiendo voy marcando los valores y esto se ve mucho más claro en la siguiente, que son el graficado. Grafiqué el valor límite de los valores individuales, 21,5, el valor límite de las medias móviles, 25. Fui graficando y bueno, efectivamente acá me saltó, este es el valor que ya nos había saltado en la tabla, pero acá tal vez se vea más claramente. Y acá nos saltó la media móvil, el valor individual está bien porque está arriba, pero la media móvil está abajo. Fíjense, voy a volver atrás. ¿Por qué dio mal esta media móvil? Porque tengo todos valores seguidos muy bajitos. Ese es el concepto, digamos. Por eso existe la media móvil. Porque acá, bueno, acá cumplió, está bien, pero no cumplió. Era tan bajo que a pesar que la media móvil lo ocultó por valores aledaños cercanos, al valor individual no se le pasó. Y esto que se le hubiese pasado a los valores individuales, porque eran todos valores chicos, pero mayores que lo que pedía, no se le pasó a la media móvil. Entonces, ¿cuál es el volumen no conforme por valores individuales? Todo el hormigón colocado, ¿se acuerdan? Cuando un valor individual no da, quiere decir que hay que declarar no conforme a todo el hormigón volcado, desde la muestra anterior hasta la posterior. Como el valor que no dio fue el 4, el volumen no conforme por valor individual, todo el hormigón colocado de la toma de la muestra 3 hasta la 5. El anterior es 3, el posterior es 5. Fíjense que yo pongo acá,
no conforme. No estoy poniendo rechazado ni inconforme, no conforme, esa palabra es justa. Y tampoco estoy poniendo el hormigón de las muestras 3 hasta las 5. No es lo mismo que decir todo el hormigón colocado entre la muestra 3 y la muestra 5, que involucra a los hormigones que se hayan volcado y que no se hayan testeado o no se hayan sacado provecho. Desde el punto de vista de la media móvil, es todo el hormigón colocado desde la toma de la muestra 12 a la 14, porque en la muestra 14 saltó la media móvil, pero esta media móvil fue calculada, más fácil acá lo pongo, la muestra móvil esta, la 14, la culpa no es solo de la muestra 14, la muestra 14, esta que no cumplió, fue ocasionada por la 14, por la 13 y por la 12. Entonces, se observa todo el hormigón volcado entre la muestra 12 a 14. Acá hay un error, ojo, ojo, los que están haciendo anotaciones, dice volumen no conforme definitivo, o sea, esto es lo que nosotros nos damos cuenta. Nosotros cuando hagamos un informe, en general el informe no especifica tanto de por qué. El dictamen final del informe es volumen no conforme definitivo, todo el hormigón colocado entre la muestra 3 a 5 y de la 12 a la 14. Este sería lo que es el informe definitivo. Bueno, después sigue lo mismo. Para el modo 2 es lo mismo, nada más que, por supuesto, como los datos son lo mismo, pero las fórmulas de exigencia son mucho más estrictas porque le agregan el 5 en este caso y le sacan el 3,5 en este caso, los hormigones que no cumplen son mucho mayores. Vamos a ver el gráfico. Acá, bueno, este es el gráfico, fíjense, valores individuales, hay varios que no cumplen, este y de media móvil también. Una cosa cuando los que escriban esto, ya sea acá o en un parcial, este problema también son clásicos de parciales, cuando uno pone, por ejemplo, sobre todo en las medias móviles, dice volumen no conforme por media móvil, todo el hormigón colocado desde la toma 1 a la 5, no pone, porque fíjense, la que no dio es la 3, entonces es la muestra 1, 2 y 3. La que no dio tampoco es la 4, entonces está bien, 4, 2, 3 y 4. La que no dio es la 5, entonces 3, 4 y 5. Acá se pone como yo lo puse acá, todo el hormigón colocado desde la toma de la muestra 1 a 5, porque yo he visto que ponen todo el hormigón colocado de la muestra 1 a la 3, de la 2 a la 4, de la 4 a la 6, a la 5, perdón, de la 1 a la 3, de la 2 a la 4 y de la 3 a la 5. No, ya se sobreentiende que hecho todo el análisis, uno resume, o sea, no es que la muestra 4 cayó 3 veces y hay que mirarla 3 veces. La 4 cayó en 3 condiciones, pero es una sola. ¿Se entiende lo que explico? Lo que quiero decir, no se pone de la 1 a la 3, de la 2 a la 4 y de la 4 y de la 3 a la 5. Se pone directamente de 1 a la 5, que es lo mismo. ¿Entiende? Sí, sí. Bueno, con esto terminamos. No sé qué hora es ella. Las 4 y 5. Bueno, ya se nos está por cortar el Zoom, que creo que lo cortan 4 y cuarto, así que, no sé, alguna duda existencial importante que merite evacuarse ahora. Insisto, esto está hecho, ahora lo estoy parando de grabar.